El poder de los tacones. ¿Qué pasa cuando una líder con más de 30 años en el mundo corporativo decide que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en bienestar? Laura Camacho, fundadora de Reset Now y exdirectora general de Google Colombia, nos invita a repensar el liderazgo desde la salud, la conciencia y la sostenibilidad. Y así comienza El Poder de los Tacones. Bienvenida Gladys, bienvenida Luisa. Bueno, estamos hablando de un segundo programa que grabamos en nuestro evento en Bogotá con Laura Camacho, quien nos estuvo hablando de lo que es burnt out o agotamiento intenso. Y ella nos va a contar cómo después de ser una empresaria súper importante, llegó a sufrir este burnt out o agotamiento y le cambió la vida. Escuchemos cómo sucedió eso. Yo tengo que hacer una confesión, Laura. Tú y yo trabajamos muchos años de la mano. Yo desde Miami, tú manejando la agencia en Colombia y trabajé feliz. Me encantaba estar contigo y tu equipo. Pero soy consciente que era un trabajo, las agencias de medios eran realmente extenuantes y más de una vez pasamos derecho, tú desde aquí y nosotros desde allá. Bueno, después de esos 30 años que ya entre que has estado en la agencia muchos años, abriste Google Colombia y seguiste todo ese proceso, llega ahora, estás en una nueva etapa que es toda esta etapa de la parte del bienestar. Cuéntanos cómo fue ese cambio, qué fue lo que tú experienciaste literalmente, lo que se llama burnt out o agotamiento, cómo hiciste, o sea, qué viviste y qué generó ese cambio. Bueno, pues sí, trasnochamos mucho, pero en ese momento no estaba enferma, ¿no? Yo ya llevaba 8 años trabajando para Google y como parte de esa carrera profesional yo me fui a vivir a Irlanda y estando en Irlanda, después de 4 años, empiezo a no dormir. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 14 semanas sin dormir. ¿Qué le pasa cuando una persona no duerme? No funciona. No, pues que va a funcionar. Mal. O empieza a llenarse de pepas para dormir. Esa es la primera etapa, ¿no? Empieza uno con la melatonina, después con la gotica maravillosa. No vamos a decir marcas, pero sí. Si no funcionaban los centros antihistamínicos y se empiezan a empepar para poder dormir y resulta que no dormir es un síntoma y no es en sí el problema. Yo lo que estaba era un tema de agotamiento en ese momento que me llevó a eso. Pero estar en Irlanda, tú me has explicado que además presentaba un reto adicional. Claro, es que no era solamente el volumen de trabajo porque yo ya llevaba 8 años trabajando en la compañía, entonces yo ya sabía cómo era el manejo de este tipo de compañías de tecnología. Pero es que nadie le cuenta a uno lo que es vivir expatriado. No sé quiénes de ustedes han vivido expatriadas, pero no le cuentan la parte bonita, que vas a hacer tu carrera, vas a llegar a las grandes ligas. Y sí, llegué a las grandes ligas. La oficina en ese momento era una oficina de 6.000 empleados, se manejaba toda Europa desde ahí. Pero cuando uno da el paso a mover familia con hijos adolescentes y empieza a vivir en un entorno que no conoce, donde pierde toda la red de apoyo, donde él tiene que tener otra cultura, tiene que cargar con la responsabilidad de que los hijos se le adapten y el marido se le adapte. Cuando empiezan a sumar todo el tema personal y profesional, es una bomba de tiempo. Nadie nos ha preparado para eso. Y Laura, ¿no has contado que adicionalmente tu mamá estaba pasando por un momento difícil? Claro, yo creo que esa fue como el momento detonador total cuando recibo una llamada un domingo y me dice mi hermana, nuestra mamá está con un cáncer terminal y yo estaba sentada en Irlanda. Y ahí empieza, la compañía maravillosa me dijo, haga lo que quiera, y yo empecé a hacer lo que quiera. Y lo que quiera fue que, lo que quise en ese momento fue montarme en un avión todos los domingos por la noche, meterme 12 horas de vuelo, llegar a Bogotá a las 4 de la mañana, empezar a trabajar para empatarles los horarios, trabajar todo el día así, trabajé toda la semana, y el siguiente domingo me volví a empacar para Irlanda. Porque había una condición y era que yo podía hacer lo que quisiera, pero si yo no cumplía ciertos meses o días de trabajo en Irlanda, perdía la visa. Entonces yo tampoco tenía mucha opción y empecé de aquí para allá para acá, alterando mis ritmos de sueño, manejando el estrés y la tristeza de mi mamá, pagándose poquito a poquito, sintiéndome culpable porque dejaba a mi marido y a mis hijos en Irlanda, entonces no iba a los colegios, no iba a la entrega de notas, no iba a nada, no cumplía, hasta que mi mamá se muere. Y regreso a Irlanda y es cuando se empiezan a dar los episodios de insomnio en ese momento. ¿Y cómo empiezas? Yo sé que no hay balance, porque es el cuento de que el balance entre la familia y el trabajo no existe.
pero ¿cómo hiciste, por ejemplo, para poder tratar de tener un buen matrimonio, ser una medio buena madre, cumplir con el trabajo? Eso yo creo que fue lo que generó toda la parte del burnout. Empezó. Sí, pues el balance no existe, pero uno lo busca. Ahí yo entendí que este tema de balance es un maratón, es a largo plazo. Pues hay momentos en que está uno súper desbalanceado y no funciona nada, pero en la larga debe funcionar. Yo lo que hice en ese momento fue apoyarme mucho a mi marido. Tengo un maridazo, iba a cumplir 30 años de casada y es un man que se le ha medido a todo, que me ha apoyado a la carrera y que asumió el rol como tenía que asumir. Pero a la larga yo no estaba ni allá ni acá, ¿no? Yo con mi mamá era un ratico, con mis hijos era un ratico, con mi marido un ratico. Lo que pasa es que mi marido es de una paciencia que ustedes no se alcanzan a imaginar en el corazón, pero yo no estaba cumpliendo en nada. Y esa sensación de no estar cumpliendo, que eso es, de no cumplir, porque más me sentía culpable. Cuando pues eran cosas que se salían de mi control. Yo no podía controlar la enfermedad de mi mamá, no podía controlar el volumen de trabajo. Pero yo era la super Laurita la que todo lo podía y entonces yo intentaba cumplir con todo. Yo me veía comiendo todo esto calladito, no sé si les ha pasado, pero yo ya habiendo llegado a esas ligas en este tipo de compañías, pues yo no me podía mostrar ni débil ni que eso me estaba quedando grande, o sea, no era una opción, porque la Laurita todo lo podía. Entonces yo empecé a vivir todo el proceso sola. Y yo me empecé a aislar. Es un tema que pasa en este tipo de cosas, es decir, que son silenciosas, porque uno en vez de exteriorizarlas y pedir ayuda, empieza a cargar todo este tema. Y estamos de regreso en otro segmento de nuestro programa en el evento de Bogotá. Y lo que más nos impactó fue que nos dijeron que la cantidad, la diversidad que había, no solo en las panelistas, sino también los invitados. Y ahora quedémonos con Laura Camacho y cómo sabe ella que toca fondo. Y curiosamente es mi esposo, en el que en esas noches de insomnio se despierta y me dice qué está pasando, y ahí como que fue el detonador y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y fue él el que me puso el tate quieto y me dijo, ay, nosotros teníamos muy claro que este proyecto de vida de Irlanda funcionaba siempre y cuando estuviéramos todos bien. Si esto no está funcionando, empacamos y nos volvemos para otro día para Colombia. Y él es el que me invita a ir a hablar a la organización y a pedir ayuda. El tema es que ya era muy tarde. Y eso es un mensaje acá, y es no dejemos que las cosas lleguen al límite. O sea, yo ya había tocado fondo, yo no era funcional, yo no podía escribir un correo electrónico. Yo me sentaba y escribir un correo diciendo que ahí le mando la presentación, me podía borrar todo el día, porque simplemente el temor de me equivocar, de escribir un correo en inglés, me llevaba a una parálisis total. Pero es mi esposo el que me da el empujón para ir a pedir ayuda a mi organización. ¿Y qué ayuda recibes? O sea, no, la compañía fue muy generosa. En ese momento pues activaron todo el protocolo, porque se nos olvida que estas compañías tienen los protocolos para ayudar a la gente, pero es que uno no los pide. Me pusieron un psicólogo, me dieron una licencia remunerada de 3 meses, me focalicé en mi recuperación, pero ya era muy tarde. Cuando faltando 10 días para volver a reintegrarme después de trabajar de esa licencia, empiezo a no dormir otra vez. Y ahí es cuando me tocó decirme a mí misma, llegó el momento de tomar decisiones. Este modelo de vida, en estas condiciones, en este entorno, ya no es viable para mí. Fue viable antes, ya no lo es. Y eso es muy duro. Tomas esa decisión y te devuelves. ¿Y ese es el cambio que te vuelve emprendedora? No, yo me quedé, bueno, sí, la respuesta es sí y no. Yo me retiro de trabajar, pues tuve que renunciar porque humanamente no pude, digamos, lidiar con todo. Me tocó focalizarme en mi proceso de recuperación, pero a mi hija menor, mi hijo mayor ya se me había devuelto de Irlanda porque no se había, no se había adaptado tan bien como mi hija menor, pero a mi hija le faltaba 1 año de colegio y empiezan las decisiones uno de mamá. Si yo me volví a Colombia, ya estaba haciendo el bachillerato internacional, el colegio no tenía el programa, el colegio de ella en Colombia no tenía el mismo programa, entonces era un rollo, y tomamos la decisión con mi esposo de tomarnos 1 año sabático, y yo me quedo en Irlanda 1 año más esperando a que mi hija terminara el colegio. Sin embargo, ya cuando se estaba acercando el tiempo de volvernos, eso era
febrero del 2020. Llego yo a Bogotá, Uy. aterrizo en Bogotá, empezó a buscar trabajo en Colombia porque ya nos íbamos a volver. Trabajar con una diaria era una opción, yo ya había renunciado. Y aterrizo en Bogotá el 9 de marzo y COVID. Sola a un apartado, yo no tenía casa, no tenía nada, mi marido, todo el mundo estaba en Irlanda y para acá, correo de la aerolínea, so sorry, pero cerraron los aeropuertos en Europa, no se puede volver. Y duré 6 meses más separado de mi familia. Afortunadamente no viviendo en un apartamento, sino una hermana se apiadó de mí, muy generosa, y me invitó a ir a 50 metros cuadrados, donde ella vivía en su apartamentico, y duramos 6 meses como familia otra vez separados. Laura, y antes de regresar, yo sé que tú tuviste un trabajo que fue muy, muy reconfortante. Bueno, pues eso sí, como parte de mi proceso de recuperación, acuerdo que yo me había desconectado, ¿no? Me había vuelto la ermitaña total, porque me da pena que me vieran perdedora. Pues imagínense, me quedó grande un cargo de esos, pues es lo que yo pensaba. Y parte de la recomendación del psicólogo fue, hay que volver a conectar con la sociedad, ¿no? Pero en un entorno seguro. Y me recomendó hacer voluntariado o servicio social. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque si hay algo en la vida que lo conecta a uno con algo superior, es hacer servicio social. Yo nunca había hecho en forma constante y me vinculé a una startup de un peladito de 27 años que quería acabar con el problema de soledad de las personas de tercera edad. Y se montó un programa que conectaba a gente que tenía tiempo con la fundación y nosotros empezamos a donar tiempo para ir a acompañar a los viejitos a los nursing homes, a los ancianatos, llamémoslo de esa manera. Y empecé yo ese proceso de conectar con gente que no conocía, además era en inglés, a aprender de demencia y aprender de todas las enfermedades de tercera edad, y empecé como voluntaria, pero me fue bien. Y entonces el hombre a los 3 meses me dice, no, yo quiero que usted se venga a trabajar conmigo. Y le dije, yo no puedo trabajar, soy en un proceso de recuperación mental, yo no puedo trabajar, yo no puedo adquirir esta responsabilidad. Y me dijo, le doy part-time. Y me dio un part-time y empecé a trabajar 20 horas a la semana, y ya fue cuando sucede el evento de que quedo atrapada en Colombia por el resto de mis días, que nunca pude volver a Irlanda a cerrar mi capítulo allá. ¿Y de dónde nace entonces Reset Now? ¿Cómo nace? Bueno, entonces imagínense, uno 30 años en el mundo corporativo, y ahora qué voy a hacer. Me falta bastante para pensionarme en ese momento, pero yo no sabía qué quería hacer. Y hubo un proceso de acompañamiento de una persona que me hizo una cosa maravillosa. Me dijo, mire, Laura, usted tiene una experiencia liderando equipos de alto desempeño en las grandes ligas, que eso nadie se lo puede quitar. Tiene una experiencia personal con el burnout que tampoco nadie se lo puede quitar. Y yo 2 años antes de todo eso me había certificado como coach en el área de bienestar. Y me dijo, ¿por qué no empieza a contar su historia? ¿Por qué no empieza a aportarle a la comunidad desde su realidad? Y yo empecé dando conferencias. Entonces yo me paraba, como yo me desnudaba frente a la audiencia a contar mi historia como se las estoy contando a ustedes, y las cosas se van dando, ¿no? Entonces una persona me dijo, oye, pero no sé qué es la conferencia, ¿por qué no profundiza? Entonces me certifiqué como Burnout Coach, y empecé a entender un pocotón de cosas, y lo que yo entendí es que estos temas primero no se hablan, porque en el mundo corporativo esto no da cabida. Pero entendí también que esto está acabando con la productividad de las empresas y está acabando con la carrera de la gente. Entonces, y que tiene que ver mucho con los estilos de liderazgo, ya que muchas líderes sentadas, el estilo que nosotros lideramos tiene incidencia en la salud mental de nuestros equipos totalmente correlacionados al liderazgo. Entonces monté la consultora y empecé a trabajar para ayudar a las organizaciones a que identifiquen esos estresores laborales y los intervengan al tiempo. Hay que trabajar en la prevención, no esperar que la gente se tueste y bote las carreras y las compañías se quiebren porque no estamos actuando a tiempo. Bueno, ahorita estamos en el tercer segmento del programa con Laura Camacho que grabamos en Bogotá. Ella tiene una compañía, Reset Now, y nos va a contar cómo está ayudando a las empresas a entender qué es el agotamiento laboral por estrés. Laura, del lado empresarial, porque lo que hemos visto muchas veces, muchas de las mujeres con las que hemos hablado, cuando salen del lado corporativo, que quieren redibujar su historia,
y pasar al lado empresarial, muchas vienen y dicen, no, pero es que esto es muy difícil. A mí alguien me decía qué hacer, cómo pagar esto, yo tenía como un método y llegó un momento donde ahora estoy sola. ¿Cómo fue ese proceso para ti? No, sigue siendo muy duro. Es que la vida corporativa es muy cómoda. A uno le hacen todo, pues uno tiene todo el ecosistema que le funciona en el mundo de emprendimiento, no. Pero yo diría que los aprendizajes en ese proceso, el primero es dejar el ego parqueado a la entrada de la casa, porque si algo le enseña a uno estos procesos es que uno no es la marca que representa, sino uno. Hay que empezar a encontrar la valía de lo que es uno sin la marca que uno representa. Y eso es muy duro. Créanme que eso es muy duro. Pero el segundo tema es aprender a soltar. Claro, uno en el mundo corporativo va a 500 por hora, pero porque todo el ecosistema le permite ir a 500 por hora. Y en aquí no. Aquí entonces yo me enfrento a que me digan que no, chévere, te llamamos y no llaman. Y empezar a enfrentar esa dinámica de estar del otro lado. Afortunadamente, pues yo soy muy estructurada, soy organizada. Pero ese tema de soltar y de dejar el ego y entender que la dinámica es distinta, pues ha sido muy difícil organizarse financieramente, pues para que no le pegue a uno tan duro el tema, porque pues Michael en la corporación entra un chequecito mensual y aquí hay veces que lo factura diariamente, después pasa unos meses sin facturar. Entonces, aprender a manejar esa dinámica y no preocuparse y creer y tener la convicción clara que no está haciendo lo correcto es lo que me ayuda pues, a navegar toda esta complejidad del mundo de los emprendedores a los cuales admiro profundamente y les digo, más fácil ser corporativa. Laura, el burnout es un síndrome que está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Sí, eso es importante decir, solamente hasta el 2019 la Organización Mundial de la Salud lo definió síndrome laboral. ¿Qué significa eso? Que el síndrome laboral no es una enfermedad y síndrome son una sumatoria de síntomas que llevan a una condición de que no te van a incapacitar con un burnout. Tristemente todavía no. Pero no, o sea, muchas veces la mujer es la que se siente, no pude, me quedó grande el trabajo. No tenemos por qué sentirnos así. El hombre simplemente dice, me aburrí, me fui y adiós. Pero ese guilty feeling es tenaz. ¿Por qué? Porque a las que hemos llegado a estas instancias en el mundo corporativo nos ha tocado duro, nos ha tocado abrir unos espacios medio a codazo limpio, pues sin dejar que nadie, no, pero ustedes me entienden, o sea, ha sido largo y nadie se quiere mostrar vulnerable. La vulnerabilidad de las mujeres es vista como debilidad. Y te cuento, los hombres ni siquiera pueden mostrarse vulnerables, o sea, si nosotras nos cuesta trabajo y nos catalogan de débiles, pues los hombres no tienen esa posibilidad. De hecho, en la práctica que yo tengo, muchos de mis clientes son hombres, no son mujeres. Claro. Porque no pueden mostrarse vulnerables. A ellos sí que los castigan más duro. Entonces, la creencia de que no se muestran y que cogen y se van no es tan cierto. Se aguantan lo que tengan que aguantar por no mostrar ni expresar. Pero no se sienten ese guilty feeling que no sienten. No, también. No, sí lo sienten. Lo sienten, lo que pasa es que no lo expreso. Es como una olla a presión. Para ellos es una lucha mucho más hombres en la práctica porque no tienen esos mecanismos que tenemos nosotras de un cafecito con las amigas y los hombres no. Entonces sí les cuesta más trabajo. Como no hay reglamentación todavía y esto es considerado un síndrome laboral y no es una enfermedad laboral, legalmente no ha tenido implicaciones. ¿En qué se ha avanzado? En tratar de tipificarla, ¿cierto? Pero digamos que hay un gap no solamente en Colombia sino en el mundo. De hecho, cuando ustedes miran estadísticas de burnout a nivel mundial no hay, prácticamente no hay. Lo que hay es sobre el estrés crónico laboral, ¿no? Y las implicaciones que tiene el estrés crónico laboral en el engagement, en la productividad de las compañías, pero no hay nada. Allá quiero llegar, pero el camino para poder llegar a cerrar ese vacío que hay entre la realidad y la normativa, pues tiene que empezar por una sensibilización de que esto pasa. ¿Ustedes no creen? Cuando yo llego a las organizaciones, me dicen, pero no vaya a hablar de burnout, que aquí no hay nadie con burnout. O sea, a las compañías se mueren de favor de abrir esta, que para ellos es una caja de Pandora. Entonces, digamos que en ese camino hacia poder cerrar esa brecha que hay que seguir trabajando el tema de sensibilización y foros como estos para eso. Esto sucede y le sucede no solamente a la que fue presidenta de Google,
le pasa a cualquier persona dentro de la organización, sin importar ni la edad, ni el género, ni el tipo de industria en la cual esté. Hay mucha gente, 1 de cada 2 colaboradores a nivel mundial están diciendo que están experimentando estrés crónico laboral a diario. 1 de cada 2. Laura, ¿el estrés crónico no se intensificó después de COVID? Porque me parece que antes de COVID uno vivía como una vida normal y ahora es como más rápida. Todo el mundo espera que contestes inmediatamente, que todo se solucione ahí mismo. Pues imagínate que hay unas cifras miedosas, y es que todo el mundo esperaba que después de la pandemia se nivelaran los niveles de estrés laboral y se incrementaron y siguen creciendo. Y siguen creciendo porque con la virtualización y con el famoso trabajo remoto que a todo el mundo le fascina, pues del otro lado del trabajo remoto es que se borró la línea entre la vida personal y la vida laboral. Y la gente no está teniendo mecanismos para recuperar la energía que pierde en toda su labor. Entonces se normalizó el 24/7. Antes por lo menos uno entre reunión y reunión iba al baño, se tomaba un café. Ahora los que están remotos es una reunión tras otra. Perdimos esos espacios y perdimos la capacidad de conectar con otra gente socializando por la virtualidad. Laura, antes de terminar, porque se nos acabó el tiempo, todos los que quieren comunicarse contigo, ¿cómo te encuentran? Bueno, me pueden escribir a lauracamacho@resetnow.com o a través de mi página web que es resetnow.com. resetnow.com. Bueno, te agradecemos un montón y los esperamos a todas y a todas que nos sigan en El Poder de los Tacones en YouTube en un próximo episodio de El Poder de los Tacones. Muchas gracias.